Vamos a ver el otro tema, que es presión. Y le llamamos presión a la fuerza normal por unidad de área. Entonces, fuerza por área. La fuerza en newtons y el área, dependiendo de lo que estemos, si es sistema internacional, va a ser metros cuadrados. Al newton dividido metro cuadrado lo vamos a conocer como pascal, por Blaise Pascal, que fue el que hizo el aporte. Muy bien. La presión de un fluido es la fuerza que ejerce un fluido sobre las paredes del recipiente que lo contiene. Y siempre actúa en forma perpendicular a las paredes. Entonces, la pared viene acá, la fuerza, esta presión, si está horizontal, la presión va vertical, y si es vertical, la presión va horizontal. El fluido, todos los fluidos ejercen presión en todas direcciones. La presión del fluido en cualquier punto es directamente proporcional a la densidad del fluido y la profundidad bajo la superficie del fluido. ¿Qué significa eso? Bueno, tenemos presión, va a ser igual a densidad por gravedad por altura. ¿Pero qué dijimos que era densidad por gravedad? Regresemos. Densidad por gravedad dijimos que era peso específico por altura. Entonces, miremos. Cuando nosotros estemos hablando de presión de fluidos, vamos a utilizar un manómetro de presión y siempre se habla la presión en PSI, que esa es como se conoce la presión de los fluidos. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de trabajar con algún cilindro de aire comprimido que se habla de presión, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros vamos a hablar de pascales o de PSI. Acá tenemos diferentes recipientes y el agua siempre busca su propio nivel. Todos están al mismo nivel, miren. No importa cómo sea el objeto que contiene el líquido, siempre el agua busca su nivel. Bueno, entonces hablemos de la presión. Dijimos que la presión era newton dividido metro cuadrado. Pero si la presión es muy grande, de miles, entonces vamos a hablar de kilopascales. Un newton por metro cuadrado es un pascal, y si son miles y miles, entonces vamos a hablar de kilopascales. Esto es como los kilómetros y los metros. Si estamos hablando de 30.000 metros, pues no decimos 30.000 metros, decimos 30 kilómetros. Es igual con los kilopascales. Bueno, nos dan una columna de mercurio. Aquí está. Tiene 60 centímetros de alto. ¿Cuál es la presión? Entonces, busquemos la densidad del mercurio. Para eso nos vamos a la tabla. Busquemos la densidad. Aquí está. 13.600 si está en kilogramos metro. Y aquí está en libra pulgada cuadrada. Libra pulgada cuadrada. Entonces, fíjense bien. En libra pulgada cuadrada el peso específico es, aquí el peso específico es 850 libras pie cúbico. Entonces, vamos a ver. La presión será densidad. La densidad del mercurio. Volvamos otra vez. La densidad del mercurio son 13.600 kilogramos metros cúbicos. Densidad por gravedad por altura. Esa es la presión. Densidad por gravedad por los 60 metros. 0.60 metros, o sea, los 60 centímetros se vuelven 0.60 metros. La presión es 80.049 pascales.
que kilopascales son 80.05. Para obtener la presión en libras pulgadas cuadrados se utiliza la conversión Newton metro cuadrado por 1.45 por 10 a la menos 4 libra pulgada cuadrado. Por favor, este factor de conversión, cópienlo porque les va a servir. Si lo quiero en libras pulgada cuadrado, multiplico por 1.45 por 10 a la menos 4. Muy bien, la presión externa aplicada a un fluido confinado se transmite uniformemente a través del volumen del líquido. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? A ver, necesito a alguien que lea el primer párrafo, por favor. Cualquier líquido en un recipiente abierto, por ejemplo, está sujeto a la presión atmosférica, además de la presión debido a su propio peso. Cualquier líquido relativamente incomprensible, la presión externa de la atmósfera se transfiere se conoce como presión externa. Muy bien. La presión atmosférica, ¿han escuchado ustedes eso? Si ustedes están en la playa, en el puerto, la presión atmosférica es 101.3 kilopascales. Y si lo hablamos en PSI, son 14.7 PSI. Eso corresponde a una atmósfera. Así es como se conoce. Vean, por favor, esta relación que tenemos aquí. Sé que estos términos son completamente nuevos para ustedes. Vamos a ver entonces. Repetimos, una atmósfera es igual a 101.3 kilopascales y es igual a 14.7 PSI. Aquí estamos hablando, vamos a ver, aplicación directa. Con esto completamos, sé que son temas diferentes, pero ya en la aplicación se comprende un poquito mejor. Un submarino es un medio de transporte bajo de agua. Conforme ustedes se van sumergiendo debajo del agua, sienten la presión. Yo no sé si ustedes han probado sumergirse en una piscina profunda, en un lago profundo. Conforme van bajando, esa presión aumenta. Entonces, dijimos que la presión va a aumentar con respecto a la profundidad. Y ustedes pueden ver que la presión es igual a peso específico, densidad por gravedad, por altura. Entonces, miremos. Un submarino se sumerge a una profundidad de 120 pies y se nivela, o sea, se queda ahí quieto. El interior del submarino se mantiene a una presión atmosférica. ¿Cuál es la presión atmosférica? ¿Cuáles son la presión y la fuerza total aplicados a una escotilla, es una ventana, de 2 pies de ancho y 3 pies de largo? Entonces, primero vamos a encontrar. Dice, un submarino se sumerge, me está hablando de agua. El peso específico del agua de mar, líquidos, el peso específico del agua tenemos acá es 62.4. Vamos a tomar 62.4, pero el agua de mar tiene un peso específico mayor, ¿de acuerdo? Entonces, acuérdense que densidad es masa sobre volumen, por lo tanto, apunten esto, el peso específico del agua de mar es mayor que la del agua potable, el agua sin sal. El peso específico del agua es 62.4 y del agua de mar es 64 libras pie cúbico. Por lo tanto, la presión es peso específico por altura. Entonces tenemos que la presión es igual a 7.488 libras pie cuadrado. Pero me preguntan, ¿cuáles son la presión y la fuerza?
Presión es fuerza dividido área. Conozco la presión y conozco el área, solo despejo la fuerza. Aquí está la escotilla, que es como una ventana. Tiene 2 pies y 3 pies de largo, 2 pies de ancho y 3 de largo. ¿Cuál es el área? Base por altura, largo por ancho, 2 por 3 me da 6 por 7.680 es la fuerza, 46.080 libras. Quedo atenta a sus preguntas.